Hola, hola a todos, les damos la Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Confesiones de un Consultor. Hola Soraya, hola Manuel, ¿cómo están? hola ¿Cómo les Sandra, ha ido? ¿todo bien? Muy bien. Mejor de la gripa, ya hoy me escucho mejor. Ya Ah, hoy bueno. voy pasando a otro nivel, pero súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo vamos con esta locura? Yo creo que ha tenido una buena aceptación, pero también los invito a todos los que nos ven y nos escuchan a que nos comenten, a que se unan a la comunidad, a que nos den su feedback, que quisieran hablar, que no quisieran hablar, porque pues a la final nosotros lo que queremos aquí es compartir experiencias con ustedes. Y sobre todo ser Y la hoy, voz de algunos que están como muy calladitos en el tema. O sea, creo exacto. que somos voceros de las vivencias de más de uno. A mí Bueno, me ha gustado porque digamos que nos han visto compañeros de, por lo menos uno no recordaba o que hace rato no interactuábamos, entonces también se ha vuelto un espacio como para acercarnos nuevamente como a personas del pasado y pues nada, que vayan siguiendo bien el canal de YouTube y el podcast en Spotify para que pues podamos seguir ahí cosechando todas estas experiencias, ¿no? Creo que ha sido chévere el tema. sí, sí, yo creo que ha sido muy, muy productivo, muy, muy interesante. Y hoy nos vamos, yo creo que con un tema. ¿Cuál es Sí. esa caja de Pandora del consultor? Uf, ¿Cierto? Ujú. ¿Cuál es esa caja de Pandora que tenemos a nivel de consultoría? ¿Y qué es lo que nosotros desde nuestra experiencia hemos vivido y hemos aprendido? ¿Cierto? Sí, porque ahí el tema es tremendo, me gusta un montón y pues hablar de una caja de Pandora a nivel profesional sería, siempre hubiera sido genial de tenerla desde el principio, ¿no? Que le hubieran dado a uno como, no sé, el cinturón de Batman o precisamente la caja todas las herramientas, porque sí es un tema muy clave y es muy importante hacerse sentir que independiente si pues Soraya contadora, Sandra ingeniera de sistemas, Manuel ingeniero industrial, que ya tiene uno un cartón o tiene una profesión de lado, pues la consultoría va más allá de, y los clientes cuando pagan por una consultoría o la expectativa que tienen de poder encontrar un profesional con unos skills y con unas habilidades y conocimientos diferentes, es lo que hace precisamente como que ese match con la empresa con la que adquieren los productos o la consultoría, pues se genere un diferencial. Entonces uno como consultor tiene que ser muy responsable en ese punto de cómo me voy a diferenciar, ¿no? ¿Cómo voy total. realmente a tener un punto distinto? Y Soraya, sería chévere que miráramos esa parte, ¿no? Cómo yo siendo contadora o a ser consultora o a llegar a empresas donde también hay contadores, ¿cómo me diferencio realmente de los contadores? Y lo mismo Sandra, pues a todos nos pasó, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que nos permite también hacer como un switch en la forma como llevamos los proyectos y también en la forma como se avanza profesionalmente para eso, ¿no? Entonces, Pero dijiste algo muy importante, Manu, porque a la final, cuando tú eres junior, inicias con unos skills que si los vas potencializando, y esto lo volvemos a repetir, no es solo tus conocimientos técnicos o operativos, sino todas estas habilidades que están dentro de la caja de Pandora, pues a la final te permiten a ti pasar de junior a semi-junior, a senior, y así ir escalando y económicamente también, ¿no? O sea, a la final todo va representado en el mismo ambiente de si tú estás avanzando en el proceso de ser consultor, vas incrementando tus habilidades y vas a llegar a un buen nivel. Sí, total. Y yo digo lo que tú decías, Manu, y en mi experiencia yo creo que fue un tema mezclado. O sea, a veces cuando tú eres consultor tienes un reto mucho mayor, porque en mi caso que yo soy contadora o en el caso de ustedes que son ingenieros, llegar a una empresa y decir, yo te sé, somos de la misma profesión, tenemos de pronto el mismo conocimiento técnico en algunas cosas, pero yo te voy a enseñar algo diferente. Y yo siento que hay un tema y es
primero, que tú tengas la confianza en decir lo que yo sé, posiblemente el cliente no lo sabe o no lo sabe de la forma en que yo sé. Y también tampoco es ir a chocar como yo soy más que tú. O sea, creo que hay un nivel donde tú haces una empatía, logras una conexión con el cliente, logras como un acompañamiento, una camaradería ahí interesante donde yo te enseño, no soy más que tú, porque al final creo que cuando llega un consultor que su ego es mucho más grande que su conocimiento, ahí es donde empiezan a haber roces que uno dice, uy, este man qué. Y yo, por ejemplo, lo decía, para mí fue muy interesante y creo que dentro de esas herramientas de la caja de Pandora es eso, confiar en lo que sabes, pero también decir, mira, ¿cómo te lo enseño mejor? Y yo siento que una habilidad impresionante que debe tener el consultor es como esa paciencia y ese amor por enseñar, porque al final lo que estás haciendo con la consultoría es enseñarle a alguien algo que tú ya sabes, ¿cierto? Entonces, Pero venga, yo les quiero hacer una propuesta para este episodio. ¿cuál? A ver, Vayámonos con casos de nuestra vida y de nuestra experiencia. O sea, aquí soltémonos y comentémosles a todos sin mencionar de pronto nombres o empresas, solo la historia. Y me gustaría que lo dividiéramos en dos, como ¿qué consideran ustedes que no hace parte de la caja de Pandora de un consultor? Es decir, que no es un consultor. ¿Qué habilidad consideran que está dentro de esa caja de Pandora que realmente ustedes dicen aquí prima esta información? Y un caso, digamos, de nuestra historia referente a ese tema. ¿Qué les parece? Uy, súper, genial. Voy con ¿Listo? eso. ¿Quién empieza? ¿Soraya? Listo, Porque es que listo. dijiste algo importante, pero que nosotros que te conocemos sabemos que tú lo manejas muy bien, que es el tema de enseñarle a otros. Uh-huh. Y a ti se te facilita muchísimo, pero no a todos los consultores se les facilita enseñarle a otras personas. Ojo con eso. Sí, bueno, yo digo que lo que pasa es que hay personas que nacen con eso, pero también es algo que se puede aprender, ¿cierto? O sea, al final yo siento que es una mezcla entre comunicación y entre paciencia para hacerte entender lo que estás enseñando. Entonces yo siento que la habilidad es como entre comunicación y la paciencia que tienes para poderle enseñar a otro, porque hay que partir de algo. Lo que tú sabes no lo sabe el otro, ¿cierto? Entonces, si yo soy de consultor y digo, ay, yo me la sé todo y el cliente no te entiende a ti, pues perdón la palabra, pero te jodiste como consultor porque no te están entendiendo del otro lado. Entonces, yo creo que esa es como una de las habilidades que va. Y otra de las cosas que yo creo que no es la caja de Pandora y me voy un poco al ser de la persona es el ego. Yo siento que el ego es muy importante en algunos momentos, pero cuando tú quieres ser un consultor íntegro, el ego debe tener un peso mucho más bajo que otras habilidades, ¿sí? Entonces, para mí, por ejemplo, hay personas y consultores que aprecio, que valoro, que he conocido, pero pues su nivel de ego es como parce, o sea, te crees acá y no estás acá, o sea, bájate un poquito de esa nube. Entonces, eso siento que son como esas habilidades. Y en cuanto a ejemplos, bueno, yo siento que en anécdota yo me preocupo mucho porque la otra persona entienda o el otro consultor, y ahí entra un poco de esa amistad o ese compañerismo o ese apoyo que en episodios anteriores hablábamos. Y yo me acuerdo que yo me sentaba en las clases de contabilidad, entonces aprende contabilidad con Soraya, y era sentarme como con varios compañeros y explicarles las cuentas T, y hay muchos colegas que dicen, mira, es que yo soy ingeniero, a mí esas cuentas T. Hay una frase que decía un compañero que decía, yo le pregunto al contador, dígame cuánto quiere que le dé, y yo hago que le dé eso, ¿cierto? Dígame cuánto quiero leer. Y yo en eso me enranchaba, yo decía, no puedes decir eso, no es cuánto quieres que le dé, eso tiene una lógica, una razón. Entonces es también como entender del por qué vienen las cosas, no simplemente vienen por obra y gracia al Espíritu Santo, porque es así, siempre me va a quedar con esa frase, o sea, no es cuánto quieres que te dé, sino por qué quieres que te dé esa razón, esa es la base. Entonces, yo, por ejemplo, me sentaba con compañeros
a decirles, no es tan complicado como ustedes lo ven, entiendan desde la base, desde lo simple, no tienes que ser un contador, en mi caso que yo soy contador, no tengo que ser ingeniero para entenderlo a un ingeniero, sino creo que hay unas bases del lenguaje, de modelos de negocio que tú entiendes, al final es un trabajo de varias áreas, un trabajo que va, digamos, sincronizado y al final es lo que hace crecer el negocio. Entonces, sin un área de sistemas, las empresas no pueden funcionar tan bien. Sin un área de contabilidad o administración o finanzas, sin un área de productos, o sea, como son engranajes. Entonces, no es que lo hagas complicado, sino entiende las bases simples y sólidas. Eso es como lo que yo considero. Y yo me enfocaba en eso y, por ejemplo, siendo contadora, yo le pedí a Sandra y le pedí a muchos colegas, enséñeme, pero la base, o sea, no me interesa desde el botón aquí, o sea, ¿para qué estás haciendo eso y por qué se hace? Es como la razón fundamental. Y yo creo que eso es fundamental en todo, ¿no? A la final yo, pues obviamente somos hermanas, hemos vivido acompañadas todo el tiempo, pero Manu, ¿viviste esa experiencia de sentarte con Soraya o fuiste de los que no pasó por eso? No mucho porque básicamente yo nunca le he tenido miedo a la contabilidad y creo que eso es clave, ¿no? Algo que debe haber dentro de la caja de Pandora definitivamente es no tener miedo, ¿sí? Exacto. No tener miedo porque, pues, para mí no hay nada más chévere que aprender todos los días, ¿sí? Entonces, para mí el reto más grande siempre han sido las áreas financieras y contables para abordarlas en los proyectos o en las negociaciones y demás, pero en la medida que tú tengas mentalmente la estructura de poder ir y abordar hacia dónde vamos todos como empresa, ¿sí? A menos que seas una fundación, pero esto yo creo que es vital. A mí el día que me dijeron, y eso fue hace mucho tiempo, me dijeron, todas las empresas existen por una sola razón, y es hacer plata, ¿sí? Total. Entonces, en el punto de que todos, esto siempre es ambiguo porque la gente es filantrópica y hoy en día entonces estamos en un modelo de cambio y cosas que queremos que sea socialmente responsable el mundo y demás. Bien, chévere, eso obviamente es así. Existe la sostenibilidad, que pues eso es un mundo muy bonito que hoy en día está teniendo mucha fuerza realmente hacia eso. Pero entonces para mí es clave ese punto de no tener miedo y de saber que dentro de no tener ese miedo, las empresas existen para generar plata. Entonces, yo digamos que compartí con Soraya el tema de algunas clases y demás, pero pues ya ir uno a la minucia de la cuenta T y demás. Sí. Chévere conocerlo, pero pues en los 11 años de experiencia que he tenido, afortunadamente no he tenido que sufrir con las cuentas T así uno a uno y pero... pues algo clave, algo muy clave ahí, y ya, qué pena que te interrumpí, algo clave que también es súper importante de un consultor, es precisamente usar al cliente, ¿sí? Y es así, o sea, usa al cliente como también tu maestro, porque si tú no sabes las cuentas T, y yo tengo una persona que me enseñó mucho, Michel, que está juicioso escuchando los capítulos del podcast, Michel, sígalos escuchando, él siempre mostró con los clientes eso, o sea, venga, no perdamos tiempo explicándole al cliente una cosa, más bien, cliente, muéstrame usted qué hace, cómo lo hace. En el momento que tú aprovechas el conocimiento del cliente para traerte todo ese conocimiento, vas a ganar muchas horas de desgaste, de pensar, de ejecutar y de actuar y de convencer, porque el mismo cliente, no solamente un cliente, una persona cuando ya comparte el conocimiento, ahí mismo lo que tú acabas de decir, da la respuesta y eso pues es clave. Pero lo que yo considero, Manu, de lo que estás diciendo es que sí hay que tener unas bases. A la final, dijiste algo muy importante, todos los negocios están para generar dinero, ¿sí? Más allá de que sean fundaciones y demás, también necesitan dinero para subsistir. Entonces, yo creo que eso como consultor es importante también entender que todos estamos yendo a un proceso para colaborarle a un cliente en que ya sea cualquier tipo de consultoría que estemos haciendo, pues busque los objetivos del negocio.
Y yo quiero ahí aportar algo porque tú dijiste algo muy importante y hoy en día está como la moda o digamos unas generaciones hablando de coaching y todo este tipo de cosas, pero al final creo que esa habilidad es súper importante porque cuando tú escuchas y sabes escuchar al cliente y el cliente te da las respuestas y tú haces que el cliente sienta que se está respondiendo también y de cierta forma está aportando, ahí es un éxito total, no importa como el nivel de qué tanto solamente es lo que sepamos, sino cómo con esa habilidad podemos de cierta forma hacer que el cliente resuelva todos sus interrogantes. Entonces al final creo que hoy en día la palabra no es coaching, pero uno de consultor se vuelve en el coaching, en el coach de muchos. Total, yo creo que eso, mira, si todos los consultores o las personas que llegamos a este mundo de la consultoría asumimos realmente eso que tú acabas de decir, que somos un coach de empresa, que somos un punto de referencia para una empresa porque tenemos el conocimiento de un producto, marca mundial o local o lo que sea, que queremos compartirlo por X o Y razón, ahí empezamos a escucha activa, que es súper clave también dentro de la caja de Pandora. Creo que esto va a salir como un listado que deberíamos ir compartiendo la otra semana porque son varios tópicos ahí. Entonces, la escucha activa es clave. Hay algo que es súper cliché, ¿no? Y es, no, el trabajo en equipo. Y entonces siempre cuando uno contrata consultores o contrata gente, siempre, o cuando a uno lo contratan es, ¿y cómo te va trabajando en equipo? ¿No? Porque pues obviamente como consultor tú eres y lo decíamos en episodios pasados, el consultor está en el medio del cliente y de la empresa a la que representa, ¿no? Pero yo siempre he pensado que más allá de trabajar en equipo, es un tema de construir sinergias, ¿sí? Y esto, la sinergia la primera persona a la que yo le escuché hablar de sinergias fue a mi papá, que también, pues dentro de todas estas habilidades blandas, él siempre hablaba pues que el mundo tiene que sinergizar, o sea, y en los que no saben qué es sinergia, normalmente el concepto es súper complejo de explicar muchas veces, pero básicamente es hacer que el otro interactúe de la mejor forma posible contigo y que eso sea como un engranaje para que todo sea perfecto en los procesos, en la comunicación, en el resultado y pues en los objetivos. Entonces yo siento que eso es súper importante. Pero yéndonos a lo que Sandra mencionaba ahí para hablar desde la, digamos que desde la experiencia, y pues ya que mencioné a Michel hace un rato, miren, yo me acuerdo que tuvimos un proyecto en Medellín y hablando de sinergias y esto, uno se vuelve amigo también de los compañeros, por eso hablábamos en episodios pasados que sería siempre chévere que en los proyectos estuvieran las personas acompañadas para sentir un apoyo y un respaldo. Yo siento que en los proyectos más exitosos siempre ha habido más de una persona. Y con Michel recuerdo que el hombre es ingeniero industrial, pero tiene un cariño por la contabilidad impresionante. Entonces Michel, uno hablaba con el hombre y parecía casi contador. Sí. Y adicional, como que le llegaba muy bien el mensaje a los contadores o contadoras de cómo él transmitía lo que se puede hacer con SAP de una forma pues muy tranqui, para quitarles también como ese miedo y esa tensión de que acá también, y hago un paréntesis, es súper importante uno como consultor y como coach que se va volviendo en la empresa, también se vuelve uno psicólogo, entonces tiene uno que tener muy claro que el cambio genera incertidumbre y el cambio genera miedo. Y cuando tú le vas a cambiar a un contador su operación, donde él tiene controlados sus costos, sus gastos, su ADN y su columna vertebral, que es la razón por la cual al hombre o a la mujer le están pagando en su día a día, y tú le vas a cambiar algo, lo primero que va a pensar esa persona es como, yo no conozco, me van a echar, van a contratar a alguien que sí sepa, ¿sí? Entonces, parte del éxito del proyecto también y las habilidades del consultor es, venga, empoderemos también al otro, démosle la confianza, que así como es, creo que esa era la virtud de Michel realmente, o sea, yo no soy contador, mire cómo conozco súper bien todo esto,
hagámoslo así, ¿y qué tal le parece a usted? Y, súper bueno. Entonces, a lo que voy es que precisamente en Medellín, en el proyecto que tuvimos, nos generamos una muy buena compenetración con el cliente a partir de esas fortalezas que tenía Michel en la parte contable y financiera, y ya él lideraba el proyecto en ese momento. Había otra persona que era el consultor funcional, que era Edwin, que también pues ya con los años nos volvimos amigos y todo el tema, porque pues teníamos como esa camaradería dentro del proyecto y nos fluía todo muy bien. Entonces pues él era funcional y a mí me involucraron en el proyecto para todo el tema logístico y todo el tema de WMS, porque en ese cliente se iba a implementar el WMS. Y muchas veces hay cierta resistencia por el lado de los clientes, que entra uno precisamente con esa caja de Pandora. Por ejemplo, les voy a contar ese tema, porque traigo a colación ese proyecto. Porque el WMS, los que no saben qué es un WMS, que es simplemente una solución de tecnología para optimizar los tiempos y el conteo y el registro del inventario en una empresa. Las empresas siempre tienen unas expectativas muy altas con los WMS, ¿sí? Porque impresionante, no tienen el proceso ordenado y quieren que la tecnología se los organice por sí solo, pero eso tiene unas variables muy densas de dimensiones, de espacio y demás. Entonces, cuando entra uno a apoyar un proyecto que tiene un componente de WMS y donde las otras dos aristas, que eran la parte funcional y la parte financiera y contable que tenía, porque esta empresa era una comercializadora, importaba y comercializaba, no tenía producción, entonces también otra cuña de qué debería haber dentro de la caja de Pandora: un escenario que a nivel de consultor de negocios tú sepas muy bien distinguir qué es una empresa comercial, qué es una empresa manufacturera, qué es una empresa de servicios, qué es una fundación, como decía Sandra, porque básicamente todos necesitamos plata, pero todos la manejamos de distintas formas, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho esa parte de poder uno tener dentro del mismo proyecto personas afines que compartieran el conocimiento, e inclusive cuando estamos en actividades distintas, pues cada uno tiene la confianza de que cada uno está en sus sesiones por aparte, pero siempre hay un momento donde se reúne, hace uno el seguimiento y valida, están de acuerdo con que esto pega en la parte logística, pero también pega en la parte de contabilidad, y que se haga esa sinergia que yo mencionaba hace un rato, y que el cliente diga como, oiga, sí, eso me hace sentido. Entonces es chévere porque al final uno dice como, estoy avanzando dentro del proceso. Eso en cuanto pues a una experiencia ahí como tal. ¿Qué puedo decir yo que no es un tema dentro de las habilidades de un consultor y de la caja de Pandora? Básicamente yo siempre he pensado que no puede ser, y esto es algo que Soraya siempre ha mencionado, uno no puede ser un consultor de producto, ¿sí? Hay que ir más allá y de que la persona realmente o el consultor vea ese universo de un producto, cómo se extrapola en general a todo, porque es que el mundo es muy versátil, y de esa misma forma tú no te encasillas en un trabajador de un producto y asimismo le das un beneficio gigante a la marca que representas, de demostrarle que tú pues eres el que más sabe del producto, pero más allá de eso también conoces de industria, conoces de empresa y demás, porque volvemos a lo mismo. Como consultores que nos volvemos coach empresariales y nos volvemos psicólogos de las empresas, pues las empresas siempre van a querer que nosotros les entreguemos. Es que siempre yo he dicho eso, ¿no? O sea, dentro de una empresa pueden haber 4, 5, 20 contadores, N ingenieros, N personas de tecnología también. Pero ¿qué hace que realmente lo escuchen a uno como consultor? Es realmente eso, salirme del esquema de producto, porque así como si uno se mete como producto
y el mismo cliente y las personas de los clientes normalmente están metidas en producto porque tienen unos procesos ya definidos y estructurados. Entonces, el límite de pensamiento ya tiene una barrera gigante, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que aprovechar es romper esa barrera y saber a dónde tengo que ir en otros niveles de conocimiento y de escucha y de todo para poderlo compartir. Y ahí entonces con eso que acabo de decir, digo, ¿qué metería yo en la caja de Pandora? Precisamente eso, una capacidad de cada uno de poder investigar siempre más allá de, ¿sí? O sea, siempre. Creo que lo hemos hablado y más allá de la confianza que le entreguen al consultor y demás, es poder tener tú la capacidad, y eso va ligado a temas de lectura rápida, a temas de autoaprendizaje que te guste, porque realmente te tiene que gustar. Si no te gusta leer, si no te gusta investigar, si no te gusta ser inquieto con lo que pasa en el mercado, es muy difícil, ¿sí? Uno como consultor tiene que saber cómo está el dólar, cómo está el euro, cómo está el yen, cómo hay muchas variables, que cómo está, no sé, el año pasado con lo del Evergreen, no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado, pero con lo del Evergreen, a mí como consultor, cómo me afectaba que un buque estuviera encallado, bloqueando toda la logística del planeta, ¿sí? Y uno hablaba con personas que decían como, no tengo ni idea qué es el Evergreen. Pero si tú vas a una empresa de importaciones para hacer importaciones y te van a empezar a hablar y hablar del tema, uno dice como, uff. Entonces para mí eso es súper importante, que tú tengas un contexto mundial, porque ya no hablamos solamente de contexto nacional, sino un contexto mundial de lo que pueda suceder y que lo quieras investigar e ir aprendiendo todas esas cosas, le genera al consultor un diferencial. Porque vuelvo y digo, tienes que tener esas competencias o esas habilidades de que tú cuando te sientes en una mesa con 20 personas, tengas la capacidad de hablar tanto con el gerente general de lo que le pueda estar gustando al gerente, como con los operarios también, para tener ese equilibrio en el proyecto y que no vean que tú eres un consultor que se inclina mucho hacia un lado de la gerencia, entonces no, solo se relaciona allá, pero realmente en el día a día, pues uno va a trabajar con la parte táctica y de operaciones, entonces eso por ese lado. Y dijiste algo muy importante, yo creo que ese es el tema de que tú como consultor no puedes irte ni muy allá ni muy acá, sino más bien estar como en un espacio neutro, porque si no vas a dejar que el proyecto se vaya a pique. ¿Y tú qué crees, Sandra? ¿Cuáles son esas herramientas de la caja de Pandora? Bueno, yo digamos que voy muy alineada, yo con Manuel en dos aspectos. Yo creo que la sinergia se da y no solo hacia el consultor, porque tú dijiste algo importante, es las empresas se manejan a nivel de procesos, ¿cierto? Y efectivamente, pues cada persona está cumpliendo un rol o un cargo específico de un proceso determinado. Y muchas veces encontramos nosotros cuando entramos a una empresa que hay islas aparte, es decir, tú te conviertes en que tienes que ir con esas habilidades de liderazgo y de coaching, tratando de que entre ellos mismos logren ese engranaje y se entiendan, porque a veces la guerra es adentro de la compañía, ¿sí? Entonces tú ves que el gerente tiene una posición, pero el equipo no está igual, entonces hay un tema de comunicación, un tema de empatía, que son todas esas habilidades que como consultor tienes que ir trabajando paralelo a lo que haces dentro del proceso, dentro del proyecto, porque a la final, cuando existen esos roces tan fuertes dentro de la misma organización, eso sí es un impedimento grande para que el proyecto pueda salir más rápido. Pueda que salga, pero a la final, tarde o temprano, esos roces hacen que algo se corte. Sí, yo no sé si les ha pasado a ustedes, porque a mí me pasaba, uno se convierte en el mensajero, ¿no? Entonces, dígale a su tanito que esto debería ser, y no, ¿por qué no le dice usted si es de la misma empresa? Entonces, uno resulta siendo el mensajero ahí con lo que tú dices, no es toda la razón. A mí me pasó, qué pena ahí, para contarles una anécdota, me pasó con un contador en plena salida en vivo, cargando saldos iniciales. El contador hizo su trabajo, pasó la información, la subió, pero esa no era la información que a nivel de gerencia estaba, ¿sí? No voy a entrar en detalles. Es muy complejo. A mí ese proyecto me cambió mucho la óptica, uno, de empresa, por eso pues
siempre he querido mucho SAP porque ayuda a que las empresas se transformen de una forma desde el interior realmente bien para evitar muchas cosas que no. Pero este contador, haciendo su trabajo, lo entregó. Cuando uno entrega saldos iniciales, como porfa revise, entonces, ay, venga, pero esta no es la información. Y entonces uno, Manuel, venga, siéntese acá. Entonces, como que entrar uno en esa posición y ya ver la cara del contador y la cara del gerente, como, sí, o sea, donde yo hubiera estado, y eso es súper importante, porque traigo ese ejemplo a colación, porque es súper importante como profesionales y como consultores y todo, siempre, y algo que me ha encantado a mí de SAP toda la vida, que ahorita como les mencioné hace unas semanas, no trabajo directamente con soluciones de SAP, pero el tema del compliance, ¿sí? El tema de tener una línea de compliance con la marca que sea, siempre sobre la ética empresarial es súper importante. Y que uno, aunque conozca y sepa cómo se pueden hacer las cosas, tiene que decir como, o sea, pásame la información, desconozco tus procesos, pero ponlo acá. Y le toca a uno tener los pies de hierro y el corazón súper frío para no dejarse uno ir por un lado o por el otro, porque ¿qué implica uno hacer un proceso que el contador dijo que hiciera, siendo el líder del proyecto y demás, que después el gerente no? Pues uno, son más horas de consultoría, es más plata, es más no sé qué, tal. Al final, ¿por qué los pies de hierro? Porque le toca a uno sentarse en la posición de que, mire, ya se invirtió esto, no es error mío, no es situación mía, que eso pasa mucho, ¿sí? Muchas veces las empresas de consultoría cometen ese error y es que precisamente por darle contentillo al cliente se asumen responsabilidades que no son y no, o sea, por eso otra vez la comunicación y la sinergia para que realmente haya como ese match ahí en ese proceso. Ya ese era como el... La fuerte. No, pero súper bueno el ejemplo porque pues a la final pasa, ¿no? Y si tú no te pones en esa posición de, ok, yo vengo a ayudarlos, estamos trabajando en equipo, pero si pasó algo que no hace 100% mi responsabilidad, pues no tienes que meterte o involucrarte de manera directa. Yo creo que uno de lo que yo le incluiría a la caja de Pandora precisamente es no hacer nada personal, sino que existen contratos y existen políticas y existen temas que la misma empresa tiene con sus clientes y con sus empleados y que tú vas en representación de una empresa. Y con esto me voy, digamos, a otra cosa que yo incluiría dentro de la caja de Pandora y es tu marca personal o tu comunicación personal. ¿Por qué? Porque tú vas en representación de alguien y tú lo hablaste muy bien el ejemplo, entramos a hacernos amigos de los compañeros, pero también del cliente, ¿cierto? A un tema, digamos, ya más humano y es cómo te ves y cómo te ves ante el cliente, cómo te ves ante tu jefe, cómo te ves ante tus compañeros, pero cómo te recuerdan. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí yo les comparto anécdotas porque nosotros con Soraya siempre he sido como, ay, allá van las gemelas, porque en algunos proyectos trabajamos juntas y ni siquiera sabían quién era Sandra o quién era Soraya, sabían que estábamos de SAP, que eran las gemelas, y muchas veces también trabajábamos en proyectos separados, pero cuando había un evento corporativo y demás que unían a todos los clientes, grave sorpresa porque pues estábamos uniformadas también. Obviamente nos suele suceder de que nos vestimos casi del mismo color, entonces es una forma interesante que nos pasa a nosotros de hacernos recordar, pero yo creo que todos los consultores en pro de esos skills que tenemos que ir potencializando es cómo dejamos huella en los clientes, pero huella buena, o sea, no que te quedes mal, sino cómo haces para que ellos sí realmente sientan una recordación contigo y sepan que estás ahí, más allá de lo que nos ha pasado a todos, de que ya no estamos trabajando en la empresa o ya no hacemos parte de X, pues a la final tú sigues estando presente en la vida de esas personas. Es lo que tú mencionas, mira que también otra de los aprendizajes que yo siempre tuve alrededor de la consultoría es que pues uno no puede vender eficiencia sin ser eficiente, ¿no? Y eso aplica a todo nivel.
Entonces, el hacerse recordar es precisamente poder llegarle a las personas con una forma diferente, pero al final, ¿cómo decirlo? O sea, no diferente, sino que marque una diferencia, o sea, que sea diferencial, más bien, sí, que sea diferencial, que realmente uno se alinee mucho con la expectativa de la persona, que uno entienda también que lo hemos hablado, o sea, todos tenemos momentos, podemos tener temas de salud, crisis personales, emocionales, profesionales, whatever. Muchas personas pueden que estén en el lugar de trabajo sin querer estar ahí, les toca por muchas razones. Entonces, la empatía ayuda a que todo ese escenario, como te vean a ti las personas, empiecen a tener esa recordación. Y al final la recordación es importante porque es que esto ya se venía hablando hace unos años como que era un punto de acción para hacerlo, ¿no? Porque pues es que el mejor cliente no es el que te compró una vez, sino que el que te volvió a comprar. Y Sí. nosotros todos, los que hemos estado en el mundo de consultoría, sabemos que alrededor de una buena consultoría y alrededor de un buen acompañamiento en el proyecto, el cliente va a buscar nuevos servicios, nuevas atenciones. Ustedes inclusive pues en las empresas que tienen hoy en día, pues lo que buscan precisamente también es un tema de fidelización y demás. Y ahí la marca personal, sí te doy toda la razón, Sandra, ayuda mucho. Y es algo que no es solo hoy en día de influencers ni nada, No, sino para nada. todos tenemos que construir nuestra marca personal en medio del crecimiento. Yo creo que pues tenemos también que ir como forjando esos pinos ahí y esa imagen corporativa a nivel propio, ¿no? Yo siempre he dicho algo también y es el tema de trabajar apasionados. O sea, si tú no estás apasionado donde trabajas, no estés ahí, ¿sí? Porque se te va a notar. Se te va a notar en los ingresos, se te va a notar en el día a día, en los resultados y demás. Entonces, muchas veces también creo que no lo dicen, pero siento yo que parte de lo de la caja de Pandora podría ser eso, trabajar con pasión y ser leales. A mí la lealtad me la enseñaron en la práctica universitaria. Me dijeron, si uno quiere que le vaya bien en la vida a nivel laboral, tiene que ser leal con la empresa con la que usted esté. Entonces es que yo creo que es todo en la vida, o sea, si tú no eres leal con tu pareja, hablemoslo así, o sea, en todo está, si tú no eres leal con tu pareja, tarde o temprano se van a dar cuenta y tarde o temprano las cosas se acaban para bien o para mal tuyo, entonces, pues a la final también es como en este propósito que nosotros hemos estado trabajando y realizando de un equilibrio de vida, pues en ese propio equilibrio sí es importante que todo sea muy coherente, ¿no? Bueno, yo creo que para que no se nos alargue, porque hemos tocado muchos temas muy interesantes, realmente creo que la caja de Pandora son muchas herramientas y como tú decías al principio, ojalá nos hubieran dado el cinturón con todas las herramientas para decir, aquí utilizo esta, aquí utilizo la otra. Pero yo creo que más allá es como nosotros empezamos también a identificar esas cosas que solamente uno cuando las vive o solamente cuando está metido de cabeza en los proyectos o pasando el problema, es donde dice, oiga, yo hubiera tenido eso. Y al final en esto se convierte la experiencia, ¿no? En eso, en decir, en este me pasó, en este proyecto me pasó esto, no me va a volver a pasar en el resto. Entonces, de pronto para ir cerrando, chicos, para que no se nos alargue el podcast, porque acá vamos a seguir hablando y son contenidos muy valiosos. ¿Cuál sería como esa herramienta que tú tomarías de la caja de Pandora y decías, con esta me voy? O sea, esta es como la principal que para mí me ha funcionado en el crecimiento. Yo sé que hay muchas herramientas y lo que he hablado de escucha, del tema de coach, de sinergia, lo que tú dijiste, Sandra, de la marca personal, yo creo que es algo que toma mucho poder, de la empatía, pero ¿cuál sería como esa herramienta que yo diga, listo, con esta sí o sí es como mi pilar fundamental? Voy a decir una, porque una que me parece valiosa y es ser autocríticos.
porque precisamente el ser autocrítico le permite, uno cuando ya va creciendo a nivel profesional se va dando cuenta que si yo me hubiera analizado un día a la vez todo lo que había pasado dentro del proyecto y lo hubiera dejado de una en un día, ¿sí? O sea, hubiera sido súper ganador todo el tema, porque esa autocrítica le permite a uno darse cuenta si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si realmente todo lo que ya hemos hablado en este episodio se alinea a que la relación con el cliente y en la misma salud del proyecto esté fluyendo bien. Entonces, para mí esa me parece fundamental. Y para ti, Sandra, ¿cuál crees que es? Yo me llevo una que dijo Manu y creo que es uno de los pilares de la consultoría y es visionar en un entorno global el proyecto. Porque sabemos, nosotros entramos con un conocimiento, el cliente tiene un conocimiento, existen unos procesos definidos, pero a veces lo que sirve para que el proyecto sea exitoso es el engranaje de todo. Y tú no puedes engranar nada si no tienes esa visión panorámica. Yo creo que eso es fundamental en el tema de la consultoría. Genial. Sí, realmente. ¿Y a ti? A mí, yo creo que para mí siempre ha sido fundamental algo y es la escucha activa. ¿Por qué? Porque es que cuando tú dejas de hablar tanto y pones más oído a las necesidades del cliente, al dolor del cliente, al conocimiento del cliente, al conocimiento de tus compañeros, o sea, la escucha activa es algo que todos deberíamos aplicar todo el tiempo, ¿cierto? O sea, como nosotros entendemos los problemas y se ven tan claros los problemas y tan claras las soluciones al momento de escuchar. Y a mí me parece, y quiero cerrar con una anécdota en esta parte, y es porque los mayores problemas que uno encuentra en las empresas cuando son islas, de lo que hablábamos, que el área financiera se pelea con la comercial y la comercial con la de producto y todo el tema, y eso pasa en todo lado, en las empresas de consultoría, las empresas comerciales, en todo lado pasa eso. Uno dice, están diciendo lo mismo, pero de formas diferentes. O sea, uno escucha y uno dice, sí, y están diciendo lo mismo, o sea, el mismo punto lo están tocando, pero de posiciones diferentes. Entonces, hagan de cuenta como esa figurita que le muestran a uno, el 6 o el 9, pues los dos tienen razón, es la perspectiva que la están tomando. Entonces, cuando uno empieza a escuchar más, yo creo que desenrolla la pita. O sea, literal, eso es como suelte ya ahí el nudo, que ese es lo que va a salir. Y creo que esa es una de las que deberíamos aplicar para todos. Sí, total. Y algo que sí o sí debe ir dentro del escenario, ya para cerrar y para despedirnos. Miren, mi papá, este podcast parece que le va a decir a mi papá que lo escuche. Mi papá siempre ha dicho orden, puntualidad y disciplina. ¿Sí? Creo que tú con estas tres herramientas, siendo consultor o siendo el profesional que seas en la vida, si las aplicas bien, teniendo orden en el trabajo, y eso implica planeación, organización y demás, la puntualidad que es vital, y más en la consultoría que es un taxímetro, realmente el proyecto tiene un límite de tiempo que no se recupera. Entonces, pues, la puntualidad siempre es vital. A mí me sorprende, y en la última empresa en la que estaba, me sorprende cuando uno hacía reuniones a nivel comercial. No, es que el consultor llega a 8:30, llega a 9, llega no, es que no tiene hora de entrada, ¿no? Es que uno es como así, ¿sí? Y, es que eso, yo creo que eso depende más del ser humano, ¿no? Son los procesos. Yo creo que va ligado por eso, si tú como persona eres ordenada, puntual y con disciplina, ayudas a que el proceso mejore. Pero pues sí, uno no se puede permear de lo malo del proceso. Entonces, eso es vital. Para mí, esas tres serían como para cerrar. Y pues invitarlos a que nos sigan escuchando, a que sigan en YouTube, nos sigan ahí, denle follow al canal, que les den like, pónganos sus comentarios, que quisieran hablar o compartirnos de experiencia.
Creo que de acá sale mucho tema, salen muchas Total. cosas más que no habíamos como visto realmente. Creo que nos vamos a tener que sentar a ver los temas porque salieron bien interesantes y pues nada, feliz nuevamente de hacer otro episodio con ustedes dos en este espacio y bueno, en Spotify también y en Discord vamos a seguir ahí En moviéndonos. la comunidad. Y la gran Comenten, invitación, comenten un exacto. poco de qué opinan de los podcasts y cuál es su posición, ¿no? Porque nosotros Ajá. les contamos nuestra experiencia, nuestra posición. Aquí mencionamos algunos nombres de amigos que también nos están escuchando. Coméntenos en YouTube o en el podcast cuáles son también sus experiencias, que nos gustaría mucho escucharlas. Y de pronto los invitamos aquí a que echen rulo con nosotros acá un día de estos. Eso, de una. Súper, gracias por el tiempo, cuídense. Cuídense. Gracias a Chao. todos. Adiós. Nos vemos en el Chao. próximo episodio.